Hola a todos los estudiantes de un curso de milagros y también del libro de Urantia. Vamos a estar estudiando el capítulo 3 de un curso de milagros. ¿Cuál es la diferencia entre la crucifixión y la resurrección? Más bien el resumen de este capítulo. La crucifixión y la resurrección tienen significados profundamente diferentes, aunque muchos lo ven como lo mismo, pero no es así. La diferencia radica en cómo estas dos experiencias se interpretan y también en el mensaje que transmite respecto a la expiación, que es el proceso, que es la expiación según como dice el curso de milagro, pues la expiación es el proceso de deshacer las ilusiones del ego y recordar nuestra unión con Dios, recordar quiénes somos. ¿Okay? Entonces, la crucifixión ha sido pues un mensaje malinterpretado a través de toda la historia, puesto que la crucifixión no fue realmente un castigo o un sacrificio, ya que Dios no exige sacrificios a ninguno de nosotros, ni siquiera a sus hijos creadores, en el caso de Miguel y Jesús. Entonces, el sacrificio es una idea del ego, es una idea basada en el miedo, en la creencia del pecado y en el castigo. Entonces Jesús realmente no murió en la cruz como se enseña para aplacar la ira de Dios, o para aplacar a un Dios que está airado con nosotros por el pecado, ni tampoco para pagar por los pecados de la humanidad. Porque desde la perspectiva de este curso de milagros, de la perspectiva divina, los pecados no existen, sino que constituyen los inventos del ego para separarnos del espíritu. La crucifixión entonces refleja el ataque del ego, no de la voluntad de Dios. A Jesús lo mataron. Y eso es literalmente así. Fue una manifestación del ego colectivo, de un grupo de esa época. Tanto ellos en aquel tiempo como nosotros hoy tenemos un ego. Okay. Y entonces aquello fue una manifestación de la creencia en la separación y el ataque, que son las ilusiones del ego, las mentiras del ego, cuando uno es sordo al espíritu. Las personas que crucificaron a Jesús actuaron desde el miedo, desde el ego, desde la percepción errónea, proyectando la culpa, el odio sobre él. El mensaje de la cruz, entonces, no es el sufrimiento. Jesús no fue un hombre de dolores. Su mensaje fue amor puro. No hubo resentimiento. No hubo ningún ataque de su parte. Jesús nunca atacó, siempre perdonó. ¿Okay? A él lo atacaron, pero él no atacó. A él lo odiaron, pero él amó. A él lo mataron, pero él perdonó. Jesús utilizó la crucifixión como una demostración de que el cuerpo no es su verdadera identidad. Pueden matar el cuerpo, pero el espíritu no lo pueden matar. Mostrando así que no importa lo que el ego haga, la realidad espiritual permanece invulnerable, demostrándolo durante la resurrección y sus apariciones, ¿no? La idea errónea de que Dios permitió que Jesús sufriera para redimir nuestros pecados genera miedo a la humanidad. Es una visión distorsionada de Dios como castigador, todo lo cual es incompatible con su naturaleza amorosa. No podemos decir que Dios es amor, por un lado decir Dios es amor puro, y por otro lado decir, pero castiga el pecado, es fuego devorador. Esto es pura contradicción. ¿Okay? Nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Esta percepción errónea impide reconocer la verdad de la expiación, que ya estamos libres del pecado y no hay necesidad de sufrimiento, no hay necesidad de sacrificio. Ya eso lo sabe, se sabe que desde antes se tiene eso, desde el principio, desde que Dios nos creó, ¿okay? Solo que no lo sabíamos, y este libro que trata es de hacernos recordar
esa naturaleza divina. La resurrección lo que hace es recordar nuestra naturaleza divina. La resurrección demuestra la invulnerabilidad del espíritu. Si pueden matar el cuerpo, pero el espíritu no lo pueden matar. Mientras que la crucifixión mostró el ataque del ego colectivo. La resurrección es una afirmación de la verdad, que la vida eterna no puede ser destruida. Jesús, al trascender la muerte, demostró que el cuerpo es solo un instrumento temporal, ¿okay? Y no es nuestra verdadera identidad. Que el espíritu que nos reside es el espíritu que vive en nosotros es de naturaleza divina y el alma es inmortal. La resurrección enseña que somos espíritu, que somos espíritus eternos e invulnerables, al igual que Dios. La crucifixión refleja lo que sucede, es decir, la muerte física. Cuando elegimos el ego, el miedo, el ataque, el sufrimiento y la separación. ¿Okay? Si alguien nos mata, ha sido alguien que ha actuado desde el ego. ¿Okay? El ego de alguien nos mató. ¿Okay? Y eso fue lo que pasó con Jesús. Pero la resurrección simboliza lo que sucede, que es la vida. No importa que te maten el cuerpo, el espíritu permanece para siempre. El amor, el perdón, la paz, la unidad. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Así que la muerte de Jesús no nos expió de nada. Lo que nos expió verdaderamente fue la resurrección. Es la resurrección y no el sufrimiento lo que valida la expiación. Las instituciones religiosas han malinterpretado esto por casi 2000 años. ¿A quién se le ocurre no pensar que Dios permite que alguien inocente pague por los pecados de alguien? ¿Okay? Pero bueno, eso es lo que se nos ha enseñado y eso es lo que hemos creído. Pero el libro trata de que reinterpretemos. Estas desafortunadas interpretaciones ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Y en este libro se nos invita a reflexionar. ¿Cómo podría Dios, que es perfecto amor, desear sufrimiento o permitir que uno de sus hijos sea castigado? ¿Okay? Entonces esto es lo que nos va a mostrar este capítulo. Esto no concuerda con la naturaleza amorosa del Padre. La defensa de la verdad no requiere atacar, dice este capítulo. No se trata de criticar las creencias ajenas tampoco, sino de enfocarse en la verdad. Siempre ir por el lado positivo, olvídate de lo negativo. ¿Okay? Entonces, si algo es verdadero, se sostiene por sí mismo y no necesita de ataques para validarse. Si una religión institucionalizada necesita estas tergiversaciones o estos ataques para aceptar la creencia, entonces, como por ejemplo la idea de que Dios permite el sufrimiento, pues entonces necesitan distorsionar ciertas ideas de un Dios amoroso y esa creencia entonces el que tenga una mente crítica pues lo cuestiona. Esas creencias limitantes deben ser cuestionadas. Quizás en el tiempo de las tribus antiguas no había suficientemente, ¿no?, para cuestionarse las creencias tribales. Pero nosotros ahora, ya vamos a entrar en otra época. Ya esta época de los 2000 años ya pasó, ahora empezamos otra época. Pues nosotros no tenemos por qué cargar con tantas creencias primitivas simplemente porque alguien dice que la Biblia es la verdad absoluta. La verdad no requiere contradicciones para sostenerse. Ni siquiera las propias palabras escritas de un Dios amoroso que exige sufrimiento tiene lógica y que mande a matar a otros para obtener algo mucho menos. ¿Okay? La afirmación bíblica que dice, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa que proyecta en Dios características humanas, ¿okay?, como la ira o la venganza. Y Dios no tiene ninguna característica humana. Todas las características de Dios son divinas. Estas emociones no tienen nada que ver con la naturaleza divina, que es puro amor. ¿Okay? Estas son características del ego, que solo el hombre sabe fabricar. El castigo es una idea inventada por el hombre y lo han llevado entonces al terreno espiritual como parte de la religión evolucionaria. Pero Dios no utiliza la metodología
que no ha sido nunca creada por él. Es decir, las cosas del ego no son creaciones divinas. Lo que el hombre crea basado en el ego es falso. Solo las realidades espirituales prevalecen. Por tanto, la idea de que Dios guarda rencor o que castiga a sus hijos es falsa. Lo que sí dice el libro durante es que que Dios es amor y que nosotros podemos sentir como si una sensación de como si Él refrenara su amor, ¿okay? Cuando estamos funcionando en la ilusión o separación. Esto es porque Dios permite que sus hijos experimenten su realidad según sus propias elecciones. Es como que si Él respeta nuestro libre albedrío, nuestras decisiones, nuestras experiencias. Y en ese momento es como si Él hiciera, bueno, yo me echo a un lado para que Él funcione, para que tome decisiones, para que experimente. Esa es la función de el respetar el libre albedrío. La culpa, después que uno siente, pues uno produce una apariencia de separación, pero él nunca se ha separado, su amor nunca se ha retirado. El refreno es una percepción, pero el ser humano necesita tiempo y experiencia para aprender eso. Es como un padre o madre que observa a su hijo desde la distancia mientras éste crece y aprende y se hace independiente, lo deja por momentos que se cache él mismo, para que se aprenda a experimentar, a levantarse, a ser independiente. Los errores no disminuyen el amor de esos padres, aunque uno sienta lo sienta como refrenado. Me vio caer, no me hizo, no me ayudó, pero es el proceso ese del libre albedrío, dejar que uno experimente. A veces un hijo puede percibir que su padre no lo asiste o no proyecta interés o amor, pero al madurar comprenderá que el Padre lo que estaba es otorgándole confianza. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos otorga confianza. Okay. Entonces, si sientes que Dios no te ama, entiende que está dejando que aprendas por ti mismo. Te está dando la confianza. Tiene fe en ti. El libro Un curso de milagros también expresa en este capítulo que el título de Cordero de Dios que le dieron a Jesús ha sido mal interpretado por los creyentes. Lo asocian con sacrificio y sufrimiento, un cordero manchado de sangre. Pero en realidad no, no simboliza ni muerte ni sacrificio, simboliza la inocencia pura y la fuerza. Porque ¿qué hizo ese cordero para que lo mataran? No hizo nada. Okay. Solo vivir en un lugar donde las tribus primitivas creían que los dioses pedían sangre a cambio de sus malos comportamientos o deseos vanos, carnales. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Una mente pura no puede creer que el sacrificio, la sangre o el sufrimiento estén relacionadas con la inocencia. La inocencia se relaciona con la fortaleza, porque está enraizada en el amor y en la verdad. Una mente inocente no proyecta su culpa ni su miedo a los demás. ¿Okay? Entonces, el cordero que quita el pecado del mundo es un simbolismo que significa que deshacer el error de la creencia en el pecado. Es decir, el cordero que quita el pecado del mundo es un símbolo. Es un símbolo. Ese símbolo deshace el error de creer en el pecado. Es decir, en el estado de gracia el pecado el pecado se conoce como una ilusión del ego. Porque el libro lo que nos quiere hacer entender es que esa idea de que nuestros fracasos, de que nuestros errores, de que eso es todo pecado. No, esos son los errores, la ilusión del ego, donde el ego nos quiere hacer caer y hacer creer. Okay. Y entonces la expiación es la corrección de la percepción. Nosotros lo percibimos erróneamente y la expiación nos hace reconocer nuestra naturaleza divina, que es perfecta, y entonces nosotros tenemos que cambiar la percepción. Esa percepción que tenemos nosotros de culpa, de miedo, que es lo que genera el ego, pues nosotros lo tenemos que cambiar.
¿ok? Porque nosotros, el ego nos dice que estamos separados de Dios y en realidad nunca lo hemos estado. Todo lo que tenemos que hacer es corregir la percepción, corregir todo lo que oscurece, sea miedo, sea culpa, cualquier cosa que se invente el ego para hacernos creer que Dios no nos ama o que Dios, que no somos merecedores. Okay, para todo, el final es el mismo, que nosotros no elijamos la verdad. Como nosotros, el libro lo que nos quiere hacer entender es que nosotros fuimos creados perfectos y que esa es la expiación, reconocerlo, hacernos conscientes. Al ser la expiación una expresión de amor puro, la expiación no ataca ni condena, simplemente corrige y restaura la verdad en nosotros. Esto se corrigió con la resurrección, no con la crucifixión. O sea, no se pagó ningún precio, fue simplemente una corrección. Y ahora nos dice que el milagro es una corrección que Jesús pone en nuestro pensamiento para que por nuestro libre albedrío nosotros lo accionemos y nos transformemos en esa verdad original de perfección. Sino es hacernos recordar que somos perfectos. Y cuando por nuestra voluntad hacemos la corrección y la restricción del ego, la expiación entonces es consumada. Cuando por nuestra voluntad elegimos corregir y restringir las ilusiones del ego. En ese momento participamos activamente en el proceso de expiación. Estar consciente de que somos perfectos es recordar esa perfección en la que fuimos creados. En términos espirituales podríamos decir que la expiación en ese aspecto específicamente particular que Dios puso en nuestro, que Jesús, el Espíritu de la verdad, puso en nuestro pensamiento para que lo transformáramos en ese aspecto en particular que se quiere que corregir en nosotros. Cuando nosotros lo accionamos y lo transformamos, es decir, el milagro ha sido consumado. La expiación ha sido consumada, el milagro también, pues, surge. El milagro es esa transformación, ya que hemos permitido que la verdad, que es luz, alumbre y reemplace la ilusión, que es la oscuridad en nuestra mente, la ilusión del ego. Y hacer todo eso en este momento. ¿Okay? Cuando lo extendemos a otro, entonces nos habla también de la extensión, que tenemos que extenderlo a otros, sea con nuestro ejemplo, sea obrando un milagro, estando contribuyendo, estamos contribuyendo al Supremo y al mismo tiempo estamos extendiendo al hermano. Obrar milagro es practicar con nuestros hermanos nuestras transformaciones, que también los inspira a ellos y sirve de puente al Espíritu Santo para trabajar en ello, porque nosotros no obramos el milagro directamente, sino que hacemos el puente para que el Espíritu Santo haga el milagro en la otra persona. Así que si bien la expiación es un principio universal, no solo para la tierra ni para los judíos, sino para el universo entero, el universo de universo. Este principio abarca toda la creación, pero se aplica individualmente a medida que cada uno de nosotros deshace sus percepciones erróneas. Cuando hacemos una corrección, estamos contribuyendo al propósito global y universal de la creación. Porque dice que la corrección es cumulativa. A nivel individual, a nivel planetario, a nivel sistémico, a nivel de constelación, a nivel de universo y a nivel de superuniverso. ¿Okay? Y así va a ser en las totalidades hasta que se alcance esa era universal de luz y vida, ¿no? Cada vez que corregimos un error o restringimos una ilusión del ego, nos acercamos cada vez más a ese estado de conciencia plena, en el que reconocemos que todas las ilusiones del ego que vienen desde las creencias religiosas primitivas y hasta el día de hoy son desechas por el conocimiento de la verdad. Es la única forma de alcanzar el estado de iluminación o el estado de reconocimiento total de la expiación. Y este es el acto de amor significativo de la muerte y resurrección. Es un acto de amor y reconocimiento de que la verdad, la unidad con Dios y con todos, siempre prevalece sobre las ilusiones o los engaños del ego. Y esto es un proceso continuo. Mientras sigamos percibiendo, por pequeño que sea,
por pequeño que sean las percepciones que uno tiene de miedo, de culpa, de duda o de cualquier engaño del ego, ¿ok? Es un proceso continuo. El libro nos exhorta a través de todo ese proceso a dar por concluida la expiación en la cruz y no viajar más al pasado, no viajar más a la cruz, sino entender de una vez que somos hijos perfectos de Dios y comenzar a preparar el viaje. Dice que preparar el viaje porque hay otro viaje, porque tenemos otro viaje que es emprender el viaje a la eternidad ya después de la muerte física, y todavía la humanidad viaja a la cruz siempre cuando debe estar viajando ya viviendo en el presente para ese viaje después de la muerte. Así que bueno, los espero en el próximo capítulo.